Amado y Santo Padre, te doy gracias en esta mañana porque me permite, Señor, es un privilegio para mí traer tu mensaje, tu palabra. Te ruego de antemano, Señor, que te glorifiques en mi debilidad, que te glorifiques, Padre, que te perfecciones en mi incapacidad para hacer esto, Señor. Te ruego, Padre, que si hay algo de lo que yo traigo que a ti no te agrada, lo elimines, Señor, y que pongas lo que es palabra tuya solamente. No me permitas, Señor, desviarme ni a izquierda ni a derecha. Y utiliza tu palabra, Señor, de forma que como espada de dos filos atraviesa hasta las coyunturas, parta las almas, Señor, exponga el pecado, Señor, traiga vida al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo Jesucristo. Te ruego esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como le dijimos, la semana pasada empezamos una serie de sermones relacionados con los proverbios. Y la oración que terminó Sara, dirigida especialmente a los niños, tiene mucho que ver con lo que vamos a predicar hoy. Tiene que ver con la enseñanza que hay en los proverbios, que no todos son de Salomón, específicamente para la juventud de Israel de aquel tiempo y que aplica para hoy. Hoy vamos a ir al proverbio número 1, los proverbios número 1, y vamos a estar viendo del versículo 8 al versículo 19. Lo voy a proyectar ahí, mi esposa me va a ayudar a leerlo para ahorrar mi voz porque no ha estado muy bien estos días. Leamos entonces. Dice la palabra del Señor. Peligro de las malas compañías. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracias son para tu cabeza y collares para tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dice, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente. Devoremos los vivos como el Seol, enteros, como los que descienden al abismo. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal, y a derramar sangre se apresuran. Porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave, pero ellos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. Los proverbios fueron escritos aproximadamente hace 3.000 años, 950 años antes de Cristo, más sumando los 2.000 años y tanto que llevamos de era post-Cristo. Sin embargo, tienen una vitalidad hoy, yo diría, descomunal. A pesar de que nuestra cultura ha cambiado, a pesar del desarrollo tecnológico que hay, a pesar de que la manera de vivir ha cambiado, los proverbios siguen sonando, siguen retumbando y siguen teniendo vigencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que los cielos y la tierra pasarán, más que, más su palabra no pasará. Ahí está la vitalidad de los proverbios, de las enseñanzas que Salomón o los demás proverbistas de esa época recopilaron inspirados por el Espíritu Santo para que nosotros podamos alimentarnos de eso hoy. Este proverbio específicamente comienza con: oye, hijo mío, la instrucción de tu madre, de tu padre, disculpen, y no abandones la enseñanza de tu madre. Aquí encontramos cuál es la diana, cuál es el centro de la diana de Salomón. Este proverbio sí es de Salomón específicamente. El centro de la diana dice: oye, hijo mío. ¿A quién va dirigido? A su hijo. La mayoría de los proverbios, de hecho, del proverbio 1 al 7 se menciona la frase oye, hijo mío, aproximadamente 15 veces. La mayoría de los proverbios no están dirigidos a un hijo específicamente. Más bien es un sabio, más bien es un profesor, un maestro, dándole una instrucción a un grupo de jóvenes que estaba enseñando en ese momento, como mismo hacía, por ejemplo, Pablo, que no era el papá de Timoteo. Sin embargo, en varias ocasiones Pablo le dice hijo mío, como quizás nosotros le decimos a nuestros sobrinos hijo mío, a nuestros nietos hijo mío, los que tienen nietos, ¿no? Sin embargo, en este proverbio, la introducción de la madre, en la segunda parte del proverbio, le da un enfoque familiar. O sea, sí está dirigido específicamente al hijo de Salomón.
Salomón no especifica cuál de sus hijos es. El único hijo que se menciona el nombre en la Biblia, hijo de Salomón, es Roboam, que vamos a hablar de él un poquito más adelante. Pero sí se sabe, la madre introducida aquí nos da el enfoque de que es a uno de los hijos de él. Y la palabra empieza, el versículo empieza con la palabra oye. La palabra oye en hebreo es la palabra Shema. Conocemos la Shema judía, que los judíos recitan y oran 2 veces al día, que está en Deuteronomio 6. Después que Dios le da a Israel la repetición del decálogo antes de entrar a la tierra prometida, Él le hace un recordatorio. Y ahí en Deuteronomio 6, a través de Moisés, les dice, escucha, Deuteronomio 6:4, Shema, oye. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Esta palabra Shema es la misma que utiliza Salomón en los versículos donde dice oye. Y el significado quiere decir oír inteligentemente, oír con atención, con actitud, con obediencia, estar atento, oír dócilmente, razonar, entender. ¿Y por qué agrego esto? Porque a veces nosotros, sobre todo la juventud, a veces nos está oyendo, pero no nos está escuchando. Y no solo la juventud, a veces tú hablas con muchos adultos y te oyen, pero no te escuchan, no prestan atención, no están dispuestos a humildemente escuchar, a humildemente razonar para después tomar una actitud, que es a lo que nos lleva a los proverbios. Los proverbios son enseñanzas que nos hacen una reflexión para que nosotros después nos paremos o en una posición o en otra. Y ese es el significado de la palabra en este caso. Y lo refuerza Salomón con la segunda parte del versículo donde dice, oye, pero tampoco abandones, no abandones lo que tu madre te va a enseñar. La palabra o la frase abandonar quiere decir no empujes fuera. O sea, no rechaces, no apartes de ti, no deseches, haz caso. Y positivamente quiere decir retén. O sea, si es no abandones, tú tienes que retener, tienes que quedarte con eso desde un punto de vista positivo. Es la misma idea que Pablo le da a Timoteo en su segunda carta cuando le dice en la segunda carta, capítulo 1, versículo 13, dice Timoteo, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Lo mismo que le está diciendo Salomón, se lo estaba diciendo Pablo y lo mismo nos dice Dios a nosotros. Retén lo que estás aprendiendo. Ahora bien, Salomón introduce aquí 2 personajes. Además del hijo, introduce a quién? Al padre y a la madre. Y el llamado del muchacho en ese momento es, presta atención a la instrucción de tu padre y retén la enseñanza de tu madre. Está invitando Salomón a los hijos a honrar a su madre y a su padre a través de la obediencia de lo que ellos le están enseñando. El mandamiento número 5, el primer mandamiento con promesa. Honra a tu madre y a tu padre para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra que yo te he dado. Y no es la primera vez que Salomón lo dice. Proverbios 4, versículo 1 dice, oíd, hijos, la instrucción de un padre y prestad gran entendimiento y prestad atención para que ganéis entendimiento. Y en el proverbio número 6, versículo 20 dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Me llama la atención y viene la pregunta, ¿quiénes son los encargados de la educación de los hijos? Los padres son los encargados de la educación de los hijos. Y hoy en día tenemos una tendencia, y esa es universal, a soltar la educación de nuestros hijos ¿a quién? A las instituciones, a las escuelas. Y en el mejor de los casos, lo soltamos a la iglesia. En el mejor de los casos. Pero ¿es eso correcto? Muchos padres se desentienden de los muchachos. No, supuestamente están en una buena escuela, se quedan tranquilos porque están... Ahí yo he escuchado padres que me han dicho personalmente, muy orgullosos, no, yo no me dedico tanto a eso porque mi hijo va a una escuela cristiana. O porque tengo una maestra o una tutora que viene a mi casa a darle clase, o porque la iglesia tiene un excelente programa para niños y jóvenes. Déjenme decirle que eso es un craso error. Y quizás alguien va a decir aquí, no, pero ya mis hijos ya son grandes. Bueno, el que diga eso tiene nietos y tiene sobrinos también alrededor de él, que es nuestra responsabilidad educarle. Los padres son los encargados de guiar a los niños en el camino del Señor, pero no solo en el camino del Señor, en todo.
absolutamente todo, que se encargue la escuela de darle matemática, inglés y las cosas básicas que los van a preparar para una vida profesional. Pero la parte educacional nos corresponde a nosotros. Los campesinos en Cuba siempre teníamos la idea de que educados eran los campesinos. Tú ibas por el campo y te pasaba un guajiro a caballo y era buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás, señor? Señor para acá, señor para allá. Hasta que llegó el sistema nuestro y abolió la palabra señor porque decía que era de la alta burocracia. Pero eran personas educadas. Sin embargo, en contraposición, las personas de la ciudad no eran tan así. ¿Por qué? Porque esos guajiros, esos campesinos, tenían una educación familiar. Y hoy en día nosotros hemos extrapolado eso. Hemos llevado eso y se lo hemos soltado a las instituciones. Y particularmente yo considero que la mayoría de los problemas espirituales que enfrentan nuestros hijos, nuestros jóvenes, hoy en día es porque nosotros como padres no nos hemos encargado de su preparación. No solo la educación secular, sino la más importante, de su preparación bíblica. Y les voy a poner un ejemplo basado en mí, que lo voy a proyectar ahí con un slide, para que vean que nosotros no empleamos tiempo en nuestros hijos. Esto es un estudio retroactivo basado en mi experiencia personal. Esto no está en el New York Times. Esto no está publicado. Ahí hice una tablita donde puse la actividad, puse el tiempo diario que emplean nuestros jóvenes, en mi caso, en mi casa, y el tiempo semanal en cada una de estas cosas. Por ejemplo, en la escuela semanalmente emplean de 35 a 40 horas diarias. Hay muchos, estoy seguro que más. En las tareas curriculares, cuando regresan de la escuela y tienen que hacer tareas en la casa porque los llenan de tareas, emplean aproximadamente 10 horas. En los teléfonos y otros aparatos emplean. Ustedes saben que un joven en este país emplea de 3 a 4 horas diarias en el teléfono. El que es más, tranquilo, el que menos los usa. El que menos los usa de 3 a 4 horas. Esto implica aproximadamente de 21 a 28 horas semanales en el teléfono. No agregué aquí otras cosas, porque si me pongo a agregar otras cosas, el número va a ser mucho mayor. Por tanto, uno de nuestros jóvenes promedio, hijos promedio, emplea 66 horas semanales en cualquier cosa que no tenga que ver con la palabra de Dios. Ahora vamos a la palabra de Dios. Y humildemente voy a poner lo que yo hago en mi casa con mis hijos. Estudio de la Biblia. Trato de que lo hagan 1 hora diaria. Esto implicaría en la semana 7 horas. Ahí está. Estudio bíblico familiar. Toda la familia juntos. Nada más lo hacemos una vez a la semana, 1 hora. Específicamente los lunes. 1 hora a la semana. Les pido que al menos oren 20 minutos diarios. Que no es tanto todavía. Serían aproximadamente 3 horas en la semana. Y en los tiempos de la iglesia, 2 horas los viernes, que a veces no lo llegan, y 2 horas aquí en el templo los domingos, serían 4 horas. ¿Cuántas horas total emplean nuestros hijos en las cosas relacionadas con Dios? 15 horas. Ahí está la comparación. Nuestros hijos aproximadamente emplean, no estoy contando otras cosas, claro, aquí no están las horas de sueño, las horas de tiempo de baño. Los hijos emplean generalmente 66 horas en cualquier cosa que no tiene que ver con Dios. Y los que humildemente hacemos algún esfuerzo, que con todo y eso nos quedamos súper cortos, 15 horas solamente. ¿Ustedes creen que compite la educación secular de nuestros hijos con lo que nosotros podemos hacer por ellos? Analicen los que tienen hijos si hacen algo al respecto. Sin duda no hacemos nada. Sin duda no estamos a la altura. Sin duda ni siquiera podemos decirle, siéntate, hijo mío, escucha el consejo de tu padre y la reprensión de tu madre. Es vital que nosotros como padres, tíos, abuelos, lo que sea, hermanos mayores, participemos en la educación de nuestros hijos, de los menores de la casa, en la instrucción, en la enseñanza, en disciplinar, en corregirlo. Y aquí me gustaría mencionarle o parafrasear una frase que escuché del pastor Sujel Michelén hace unos meses atrás. Voy a tratar de parafrasearlo y él dijo algo así como lo siguiente: si no educas o corriges a tus hijos desde su juventud en los caminos del Señor, tendrás muy pronto en tus manos el cadáver espiritual de cada uno de ellos. Está fuerte esto. Si no lo educas, tendrás el cadáver espiritual. Sí, no vas a morir. Quizás vas a ser un muchacho exitoso, tremendo profesional, tremendo abogado, tremendo médico, pero vas a tener el cadáver espiritual porque el destino eterno ya sabemos cuál será si el día de mañana ese hijo o ese nieto o ese sobrino no conoce a Cristo. Y la Biblia está llena de ejemplos donde muchas cosas fueron así. Salomón tuvo el cadáver espiritual de sus hijos en sus manos. Y por eso les dije, vamos a hablar de un ejemplo negativo ahora. Por ejemplo, Roboam. Roboam fue el primer rey
después de la monarquía. O sea, habría sido el cuarto rey, específicamente el primero de Judá, en las tribus del sur. Era el hijo de Salomón, como le dije, el único que se le menciona el nombre en la Biblia. Sin embargo, miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 22. El hijo de la persona más sabia que ha caminado sobre la faz de la tierra después de nuestro Señor Jesucristo dice: pero los hechos de Roboam fueron malos a los ojos del Señor y le irritaron más que todos los pecados que cometieron sus antepasados, el hijo de Salomón, pues también ellos construyeron santuarios. Y ahí hace una descripción de todas las cosas malas que Roboam había hecho. Escribió mucho Salomón, ¿verdad? Y dijo cosas lindas, pero creo que metió el pie hasta aquí con sus hijos. Quizás predicó con la palabra y no predicó con el ejemplo. 700 mujeres, 300 concubinas. Dejó inclinar su corazón a los dioses de todas esas mujeres que él tenía. Por eso Dios le decía: no se mezcle con yugo desigual. Y estoy convencido que con todo lo que hizo, no le dedicó el tiempo suficiente a la educación de sus hijos. Y la evidencia lo demuestra. Mira lo que hizo Roboam. Dividió el reino. Fue el primer rey. Ahí fue cuando se dividió el reino en norte y sur. Y sabemos que por la misericordia de Dios todos los reinos del sur fueron descendientes de David. Pero el ejemplo de Roboam que adquirió de Salomón no fue el mejor. Y no fue el único. No fue el único. ¿Qué le pasó a Aarón y sus dos hijos? ¿Qué le pasó a Samuel con sus dos hijos? Líderes del pueblo de Israel. ¿Qué le pasó a Elí con sus dos hijos? O sea, los grandes líderes del pueblo de Israel no supieron ser buenos padres. Fueron líderes, pero no supieron ser buenos padres, no supieron instruir a sus hijos en los caminos correctos del Señor. ¿Para qué hablar de David? Hay una cantidad de experiencias negativas en la Biblia y nosotros tenemos que aprender de eso hoy. Tenemos que aprender de lo malo que hicieron, porque en la Biblia también hay ejemplos, hay malos, pero también hay ejemplos positivos. Y me gustaría hablar de Timoteo. Mira lo que dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 5, dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, la fe que él adquirió, ¿de dónde vino? De su abuela y de su madre. Ya les voy a decir por qué no vino del padre. Segunda de Timoteo 3:15 dice, voy a leer desde el versículo 14, dice: y sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. O sea, la había adquirido de su familia. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. O sea, el muchacho había sido educado a pesar de que había vivido un medio agresivo. El padre de Timoteo era griego, la madre era judía. A Timoteo no lo pudieron circuncidar. Es como que hoy te prohíban bautizarte. Que tu padre, por no creer en Cristo, y tu madre sí, pero te prohíba bautizarte. A Timoteo no le prohibieron circuncidarlo cuando era pequeño. Por eso Pablo lo circuncida en una circunstancia muy específica más adelante. Pero desde niño Timoteo fue educado en el camino del Señor. Y el Nuevo Testamento lo demuestra. ¿Quién fue Timoteo? Los que leen las cartas a Timoteo, los que leen las referencias a Timoteo, les voy a dar rápido de quién fue Timoteo. Fíjense quién fue Timoteo, que fue mencionado 24 veces en el Nuevo Testamento. Fíjense quién fue Timoteo, una persona educada desde niño al camino del Señor. Fue la única persona que le dedicaron 2 cartas individuales inspiradas por el Señor. Las 2 cartas a Timoteo. Estuvo asociado con Pablo en 6 de las dedicatorias de las 13 cartas que Pablo escribió. Y además fue mencionado por el autor de los Hebreos, que todavía no se sabe quién es. Puede ser Pablo también. Fíjense quién fue Timoteo. Porque los padres, la madre y la abuela desde pequeño, a pesar de estar en un medio agresivo como lo están nuestros hijos hoy, indudablemente nuestros hijos están en un medio agresivo. Como le comentaba al principio a mi cuñada, el hijo de ella llevó a la escuela un billetico de esos que regalamos y la maestra le dijo que era prohibido repartirlo. No estaba repartiéndolo, estaba conversando con el niño y se lo estaba regalando. Sin embargo, si le traes una tarjeta de Halloween, sí se la aceptan, o cualquier otro mensaje de ideología abecedario, como la llamo yo. Desde pequeño Timoteo fue educado, y esa es la función que nos corresponde. Padres, madres, tíos y abuelos, pasen tiempo con los hijos, educándolos ¿qué? En la palabra de Dios. Hay que dedicarle tiempo a los muchachos. Vamos para el parque,
Hay que dedicarle, vamos a llevarlo a pasear. Y la palabra de Dios. ¿En qué momento te sientas con tu hijo y le dices, vamos a leer, vamos a entender, vamos a interpretar? Prediquen con el ejemplo. Sí, Salomón escribió mucho, pero no predicó con el ejemplo. Pues hay que predicar con el ejemplo. ¿Cómo tu hijo va a estudiar la palabra de Dios si tu hijo no te ve a ti estudiando la palabra de Dios? ¿Cómo tu hijo va a orar si tu hijo, tu nieto, tu sobrino no te ve a ti orando? ¿O no lo invitan a orar en familia? ¿Cómo tu hijo se va a preparar si tu hijo no te ve preparándose? Y esa es la pregunta. Pregúntate siempre, ¿estoy yo preparado para instruir a mi hijo? ¿Estoy yo buscando el camino correcto para poder preparar a mi hijo o a mi hija? Hay que emplear tiempo en la Biblia. Hay que leer. Hay que reflexionar en la palabra de Dios. Hay que orar. Hay que buscar ayuda de los líderes espirituales. Yo recuerdo una madre que se acercó a mí una vez y me dijo, le encontré un cigarrillo de marihuana en la bolsa a mi hija y no sé cómo enfrentar esto. Ya habían pasado como 3 meses. ¿Por qué esperan 3 meses para buscar ayuda de las personas que te pueden orientar? Prefieren ir al psicólogo. ¿Por qué no vienes a la iglesia y le pides ayuda a tu pastor o a alguien que esté preparado, que te oriente cómo bíblicamente resolver el problema? La Biblia tiene solución para todo. Cada vez que yo digo esto, la gente me dice, no puede ser posible. En la Biblia está el tratamiento del COVID. ¿Ustedes sabían eso? ¿Cuál es el tratamiento cuando empezó el COVID? La cuarentena. Está en la Biblia. Se la dio Dios a Israel. Alguien con lepra, mételo para allá 40 días. Y lo vamos. La Biblia tiene tratamiento para todo. ¿Por qué no se acercan a sus líderes para buscar ayuda? Hay que hacer como Esdras. ¿Qué hizo Esdras cuando regresó de la deportación? Dice que Esdras se dedicó, en Esdras 7:10 dice, se dedicó a estudiar, a practicar y a enseñar los estatutos del Señor. Eso nos corresponde a nosotros los padres. No le corresponde a la escuela. No le corresponde a las instituciones. Estudiar, practicar y enseñar. Es una secuencia. Tú no vas a practicar y enseñar lo que usted no estudió. Eso no lo vas a hacer nunca. ¿Cómo tus hijos van a venir a la iglesia si tú no quieres venir a la iglesia? Sabemos que al final la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo es lo más importante en cada uno de ellos. Y la decisión que ellos tienen que tomar en su momento. El despertamiento de la conciencia de ese ser pecador. Pero ¿cómo va a pasar esto sin un líder espiritual bien preparado en la casa? Esa pelea es más dura. Cuando el muchacho tiene que lanzarse sin que en su casa hay un líder espiritual bien preparado que lo guíe. ¿Y por qué utilicé la frase guía o líder espiritual bien preparado en casa? Y me gustaría llamar la reflexión específicamente a los padres masculinos, hombres. Nosotros los hombres somos llamados ¿a qué? A ser la cabeza de la familia, a ser el líder espiritual de la familia. Somos los proveedores materiales en la gran mayoría, aunque sabemos que hoy en día las mujeres trabajan duro también y proveen a sus familias, y hay muchas mujeres que están solas y proveen a sus familias, pero las parejas que tienen a sus esposos, el padre es llamado a ser el líder o el proveedor material y el proveedor espiritual. Si por algún motivo tú como padre no eres el proveedor material porque tu esposa, el ingreso económico de tu esposa es mayor, perfecto, pero no puede pasar por alto de que tú seas el líder espiritual de esa familia. No puede dejar de ser. Yo entiendo que por las cuestiones culturales no tenemos tiempo, tenemos que trabajar tantas horas, empleamos más horas de las que nosotros los padres, aplíquese la tablita que yo puse ahí, aplíquese a ustedes. ¿Cuánto empleas tú en las cosas que no son de Dios respecto a las cosas que son de Dios? Yo sé que el mundo nos está llevando a eso. Y yo sé que eso nos ha hecho que releguemos la parte educativa hacia la madre, que de hecho es muy importante. Es tan importante que si no fuera por Susana Wesley o por Susana Spurgeon, nosotros no tuviéramos los discursos, no tuviéramos las prédicas de John Wesley, las enseñanzas de Spurgeon. Las madres piadosas de esos tiempos emplearon tiempo y horas en la educación de sus hijos. Pero los padres no se quedaban atrás. Los padres estaban a pie del cañón. El padre es la cabeza de la familia. Sobre el hombre cae la responsabilidad del día de juicio y Dios te va a preguntar. La primera pregunta que yo creo que Dios, si es que te va a preguntar, yo no sé cómo va a ser el juicio, te va a decir, ¿qué hiciste con mi hijo Jesucristo? ¿Cuál fue tu posición ante el mensaje de mi hijo Jesucristo? Y la segunda te va a decir, ¿qué hiciste con la familia que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Le llevaste el mensaje de salvación también a tus hijos? Yo creo que hoy en día uno de los grandes problemas que tienen nuestras iglesias es que los padres han olvidado el rol importante que tienen en la educación de sus hijos, en la educación bíblica de sus hijos.
De hecho, las iglesias los están sufriendo. ¿Por qué el liderazgo masculino es tan escaso en las iglesias? ¿Por qué tantos debates en las redes sociales con respecto al liderazgo femenino, del cual no me opongo? Pero ¿por qué tantos debates? Porque no hay líderes espirituales en las casas. Y si no hay líderes espirituales en las casas, ¿cómo va a haber líderes espirituales masculinos en las iglesias? Es lógico. Es una causa, efecto. Prepárese en su casa para que pueda ser líder en la iglesia. Entonces la madre ocupa el papel y después cuando venimos a la iglesia, por supuesto, el hombre nunca se dio la posición que Dios le había dado. La sombrilla es Dios, hombre, mujer, hijos. Esa es la secuencia bíblica. Que nadie venga que es cultural, que en los tiempos de Pablo dijo que no permitía que la mujer enseñara, que si era cultural o esas cosas. Esa es la sombrilla que Dios estableció. Está clara en la palabra de Dios. Ahora bien, regresemos al proverbio. El proverbio en el versículo 9 dice, ¿qué valor tiene la enseñanza que él le va a transmitir a su hijo? Y le dice, porque son guirnaldas de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Alguien diría, bueno, un collarcito, una coronita. No, en esos tiempos esa no era la repercusión que tenía. Cuando Faraón coronó a José, dentro de las cosas que le puso fue una corona, una guirnalda. Cuando Belsasar premió a Daniel, dentro de las cosas que le puso era una corona. Y esto es lo que está diciendo Salomón. Lo que te voy a dar te va a honrar. Te va a honrar delante de tu pueblo, te va a honrar delante de las personas que te conocen, te va a honrar en tu escuela, te va a honrar en tu trabajo, te va a dar valor delante de los demás. La obediencia voluntaria de nuestros hijos y de cada uno de nosotros a nuestros padres se convierte en esto mismo, en una corona, en honor, en belleza, pero en belleza moral. Esto no es un atuendo físico. Lejos de ser vergonzoso, es honra para los que te rodean. Y los demás deben respetarte como tal, aunque sé que muchas veces no ocurre. ¿Qué pasa en las escuelas con nuestros hijos hoy en día? Que son tildados de qué, tranquilo, la adolescencia es rebelde. ¿No has escuchado esa frase? Tranquilo, es que ellos a esa edad son rebeldes. ¿Dónde está escrito que es obligado que los jóvenes tienen que ser rebeldes? De hecho, el concepto de adolescente no existía hasta 1960. ¿Y dónde está que los jóvenes tienen que ser de por sí rebeldes? Una gran mentira que nos ha vendido la sociedad. De hecho, los círculos de ellos los quieren más, los aceptan más, mientras más rebeldes son con sus padres, mientras más rebeldes son con su familia. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia enseña todo lo contrario. Miren lo que dice Proverbios 4, hablando también de la sabiduría. Dice que la sabiduría, que hemos aprendido que es el temor a Jehová, que la sabiduría es como guirnalda de gracia, pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. O sea, el respeto a tus padres, la sabiduría, el aprendizaje, te va a dar gracia delante de los demás. Que no te dé pena, muchacho joven, o a cualquiera, decir, yo no voy a hacer esto porque yo respeto a mis padres. Yo sé que la batalla que están enfrentando todos los días es fuerte, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Cuando nos salimos de lo que la Biblia enseña, las cosas siempre andan mal. Y el resto del pasaje continúa con el llamamiento que le hace a lo que ese hijo debe hacer y no hacer. Prestemos atención a esto enseguida, sobre todo los jóvenes, porque si algo nos enseñan los proverbios es a estar preparado y no tener que pasar por eso. O sea, estar alerta para que no caiga, a no tener que vivir la experiencia. ¿Ustedes se imaginan que yo como médico tenga que vivir todo lo que mis pacientes han pasado para yo poder aprender? No tiene sentido. O sea, yo tuve que pasar un proceso de aprendizaje, un proceso de enseñanza para que a mí no me pase y para yo poder enseñarlo también. Entonces esto es lo que nos da los proverbios. Dice, en el versículo 10 específicamente, dice lo siguiente: hijo mío, si los pecadores, la palabra pecadores está siempre vinculada a los incrédulos. O sea, si lo quieres aplicar al día de hoy, hijo mío, si un incrédulo te quiere seducir, ¿qué te dice? No consientas. La tentación siempre va a existir, ¿verdad? Desde la caída todos estamos expuestos. En nuestro trabajo, en nuestras escuelas, los jóvenes en sus sitios, todo el mundo. La tentación siempre va a estar a la orden del día.
Pero ni los seres humanos ni los demonios te pueden hacer caer si tú no consientes, si tú no cedes. Sea lo que sea, la presión va a estar aumentando. Cada día vamos a tener más presión. Nosotros los adultos muchas veces no la sentimos. En mi caso, que trabajo desde mi casa y casi no me rodeo con muchas personas, quizás no lo sienta. Pero cada día, como decía Tatico al principio, tiene presión en su trabajo, quizás a la hora de comer. Mira para el religioso bajando la cabeza y orando a la hora de almorzar. Va a haber presión. Pero la victoria está en aprender a decir siempre no. O sea, en no consentir y en perseverar. Y anoche cuando me fui a acostar, no pensaba leer, pero tomé el libro que estaba leyendo de Charles Swindoll y venía esto y lo marqué y lo traje. Y dice Charles Swindoll haciendo una reflexión de lo que pasó en su vida cuando se fue al Marín por 6 meses en alta mar, donde les tocó hacer. Dice, por tanto, puedo decirle a usted, adolescente, que se levanta los lunes por la mañana y sabe que cuando llegue a la escuela se verá rodeado por el sistema que usted puede ganarle. Fíjate, ¿qué le está diciendo? Tranquilo, vas a ir a un sistema, pero tú puedes ganarle. Dice, no puede solo, sin embargo, usted es demasiado débil y el sistema es muy llamativo y atractivo, pero presentándose al Señor día a día hasta que se convierta casi en un hábito, usted puede. ¿Cómo se vence la batalla? Presentándose al Señor todos los días en la mañana. Me voy a exponer a un mundo que no me gusta, que es más llamativo que yo, donde la música X me llama más la atención, todos los artistas que hoy en día conocemos, donde los conciertos son bellos, pero ¿qué se vende? Donde las películas son hermosas, pero ¿qué nos dan? ¿Qué alimento nos dan? Y Él te dice, tú solo no puedes, ninguno de nosotros podemos solos. Entrega cada día al Señor y así vas a poder ganar la batalla. Eso es el salmista del Salmo 119, que se dice que puede haber sido Esdras quien lo escribió, es el salmo más largo que está en la Biblia, lo dice de la siguiente manera. Salmo 119, versículo 115 dice, apartado de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Levántate toda la mañana y diste tú mismo, yo hoy voy a guardar los mandamientos de Dios. Yo no voy a consentir, yo no voy a ceder, yo voy a retener lo que mis padres, lo que Dios me ha enseñado. Y Pablo lo avisa así en Romanos, dice Pablo en Romanos 6, versículo 12 y 13, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Más claro en el agua. No se rindan, no den su brazo a torcer nunca. El otro día escuché a alguien que hablaba por teléfono y tenía el altavoz puesto, y esa persona le decía a la otra, mis amigos no son tan buenas personas, pero yo no soy así. Mis amigos no son tan buenas personas, pero yo no soy así. Lamento decirle, como les he dicho en otras ocasiones, que uno se convierte en lo que se expone. Y eso aplica a cada uno de nosotros. Si en tu trabajo te rodeas de personas que no son cristianos y conscientes en las cosas que ellos hacen y dicen, en los chistes de mal gusto y todas esas cosas, te vas a convertir en eso. Si eres joven y en la escuela no plantas bandera y estableces una barrera alrededor tuyo en las cosas que tú crees, te vas a convertir. Aunque tú reconozcas que ellos no son así, tú te vas a convertir a la larga en eso. Pablo lo aclara en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6, le dice, no te jactes de esas cosas, no es buena vuestra jactancia. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda la masa completa? O sea, no te jactes de que tú eres cristiano, no te jactes de que tú eres buena persona, aparentemente, porque la Biblia es clara en que bueno no hay ni uno, y en que ellos no te van a contaminar a ti. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y por si fuera poco, en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 33, les dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Este proverbio sí es, bueno, es cubano, es guatemalteco, es venezolano. ¿De dónde es el proverbio ese? Ese se la sabe. Se la comieron. Sobre todo, hermanos, los malvados siempre te van a hacer una invitación. Los malos, a los jóvenes, siempre les van a hacer una invitación y esa invitación es atractiva. Cuando tú lees el proverbio completo, todo lo que hemos visto,
él le pinta cosas malas, pero les dice, van a ganar mucho dinero, van a estar bien, vamos a tener riquezas, vamos a tener botín. Así viene la tentación. La tentación siempre viene como algo bonito, porque el Satanás sabe que lo que es feo a nosotros no nos gusta. Siempre va a venir como algo lindo. Pero ¿qué nos enseña Salomón de cómo debemos actuar? El versículo 15 le dice, hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda. Ni siquiera coquetees. Esa es la enseñanza. No, yo tengo problema con el adulterio, pero esto yo lo puedo solucionar. No coquetees con el pecado. De ninguna manera, no le des entrada, no abras la brecha. Y el versículo 17 dice, porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave. O sea, estate atento. En Cuba decíamos así, guerra avisada no mata soldado. Esto es claro. ¿Qué ave va a caer en una trampa si está viendo que se la están armando ahí? Ni las aves caen en la trampa cuando tú se las armas ahí. De hecho, tienes que coger la cajita, ponerle hierbita y todas las trampas esas y adornársela, porque si se la deja visible, no van a caer. No van a caer. Y es lo que les está diciendo Salomón. Ni siquiera te acerques, no coquetees con el pecado. Te estoy advirtiendo, guerra avisada no mata soldado. Así mismo es llevado al cubano del 2023. Muchas veces no vamos a saber qué es lo malo que nos están vendiendo. Muchas veces no está tan claro como este pasaje que te dice, vamos allá, vamos a matar, vamos a robar, vamos a hacer eso. Pero la Biblia nos enseña qué es lo correcto, y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Qué es lo correcto? Cuando mi profesor de medicina me enseñó electrocardiografía, los que sepan qué es un electro, la pila de rayitas esa que ustedes dicen, bueno, ¿y cómo el médico interpreta esto? Me dijo al principio, no te enfoques en saber qué es el diagnóstico, enfócate en conocer cuál es el electro que es normal. Cuando tú aprendas qué es lo que es normal, el día de mañana te traigan uno que es anormal, tú no vas a saber lo que tiene, pero tú vas a saber que es anormal. Y lo mismo pasa con el alcohol, con el diario. Esto no me pinta bien. Este negocio que me están ofreciendo, hay algo que no está ahí. La Biblia no dice, no hagas negocio con fulano, pero la Biblia dice, no robarás. La Biblia dice, no codiciarás. O sea, no, la Biblia no dice, yo estoy esperando que me diga aquí, sí, voy a abrir tal negocio. La Biblia no te va a decir eso. La Biblia te va a decir, el negocio que quieres abrir, el trabajo al que quieres irte, ¿te está haciendo una propuesta indecorosa que viola los principios bíblicos? Si es así, eso no es para mí. Yo no sé qué es lo que me están ofreciendo, pero algo me huele mal aquí. Algo está mal aquí. Te preparó el sabio durante todo este pasaje para varias cosas importantes. Uno, a que seas obediente, como hijo, como sobrino, como nieto, como padre. Dos, a que te alejes y evites el mal. Sepárese 100% del mal. Aléjate de la tentación. A que no te juntes con pecadores. Y la palabra pecadores es incrédulos. Sobre todo las parejas no se unan en yugo desigual. ¿Qué le pasó a Salomón por unirse en yugo desigual? Toda la repercusión. Después de él se desintegró el reino. Por toda la maldición que él trajo sobre el reino. Lo otro que nos enseña es ni siquiera coquetees con lo que es malo. Ni siquiera des pies, no juegues. Ni siquiera te rías con lo que es malo. Lo otro, entienda a lo que te están invitando. Aprenda a discernir. La palabra sabiduría, que tiene que ver también con la sabiduría, el conocimiento aplicado en el mundo hebreo, no era más que discernir. Discernir el bien del mal. Pero siempre guiándose ¿por qué? Por Dios. Y al final el pasaje tiene una enseñanza muy importante que aplica en casi todos los proverbios. Fíjense que esta enseñanza es una ley, causa, efecto. Es algo que debiera suceder, no es una promesa. Los proverbios no son promesas. Los proverbios no son promesas. Cuando compras un promesario, esas las cajitas que te venden, a veces vienen los proverbios. Los proverbios no son promesas. Los proverbios es que si tú haces esto, debe ocurrir esto. Pero no es una promesa que siempre va a ser así. Porque los proverbios hablan de prosperidad, incluso económica, para los que hacen el bien. Y la mayoría de la gente buena que yo conozco, humanamente hablando, son pobres. Entonces los proverbios no son promesas. Pero aquí hay una ley, causa-efecto, que dice lo siguiente. Pero ellos, al final del capítulo dice, pero ellos
a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todos los que se benefician por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. Eso es lo que va a pasar. Todo el que mal hace caerá ¿qué? En su propia trampa. Hay un grupo de personas que le llama karma. Eso no es karma, eso es una ley diseñada por Dios. Todo el que haga lo malo le va a ir mal. Pocas personas logran ganancias duraderas haciendo lo malo. Muy pocas personas logran ganancias duraderas. Puede obtener ganancias temporales, pero duraderas haciendo lo malo. Y cuando lo logran, esas pocas personas no pueden dormir tranquilos. No pueden dormir tranquilos. No hay almohada que soporte tu cabeza. Porque la única almohada que tú puedes tener es la almohada de la honradez. Y muchas veces, cuando lo extienden, cuando logran ganancias por hacer cosas malas, no pueden salirse y te han obligado a mantenerse de por vida en relaciones amistosas que son malas, que hasta a ellos mismos ya no les gusta, porque tienen miedo que si se salen los vayan a traicionar. Por eso es que hay un dicho que dice, de la droga, de la prostitución y de ese tipo de negocios, muchas personas les cuesta trabajo salir, porque están rodeados de personas que los van a traicionar. Y lo peor es que el día del juicio divino hay que dar cuenta delante de Dios por todo lo malo que se haya hecho. Aunque la salvación es por obras y todo es por fe y todos lo sabemos, Dios va a leerte lo que hiciste. En más de un pasaje en Apocalipsis está claro, Dios va a ¿qué? A sentarte y decirte, esto es todo. Analicemos bien el día del juicio. Hay que presentar todas nuestras obras. Cómo educamos a nuestros hijos, yo creo que va a ser una obra importante. Es verdad que a veces llegan a la mayoría de edad y dicen, yo no quiero creer lo que tú crees, porque no depende de nosotros, depende de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué hiciste tú? Puedes dormir con la cabeza tranquila sabiendo que tu hijo, tu nieto, no es hijo de Dios, pero tú hiciste lo correcto. ¿Educaste a tu hijo correctamente? Para todo esto Dios dio una solución. Para todo esto, absolutamente todo, Dios envió a Cristo. Dios sabe que nosotros no podemos hacer nada. Por eso le envió a Cristo, para que dice la palabra, para que todo el que en Él crea no muera, mas tenga vida eterna. Y todos los pecados, absolutamente todos, son perdonados. Absolutamente todos son perdonados, menos la blasfemia. Todos son perdonados. La pregunta que yo siempre me hago es, ¿cuál es tu posición con respecto a Cristo? El mensaje de la Biblia central es Cristo. Cada pasaje que tú leas en la Biblia hay una enseñanza que te lleva a Cristo. Por eso es que Dios quiere que entiendas cuál es tu posición con respecto a Cristo el día de hoy. Todavía Cristo está parado en la brecha entre la ira de Dios y la humanidad pecadora. Todavía Cristo está parado ahí. Todavía la puerta del arca está abierta. Pero un día, como lo he dicho otras veces, Cristo se va a quitar. Y cuando Él se quite, los que van a estar protegidos son los que están cubiertos por la sangre del Cordero, esa misma sangre que pintaron en los dinteles los israelitas cuando salieron del faraón de Egipto. Cuando Cristo se quite, los que están con Cristo son los que van a ser salvos. Y Dios va a dar paso a su ira, y lo estaba leyendo Juan Carlos hoy en Apocalipsis. Hay que leer el Apocalipsis para entender lo que está pasando y lo que va a pasar. Sabemos que es un libro simbólico, pero si Dios te trae cada día a escuchar en esta iglesia, o te trajo por primera vez a escuchar, es una oportunidad que Dios te está dando, para que entiendas que solo hay un camino para ser salvo, que solo hay un camino para no caer en las redes, en las trampas del enemigo. Y ese camino es la fe y el arrepentimiento. La fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesucristo, que caminó por esta tierra sin pecado, que se hizo hombre, que fue la máxima humillación. A veces yo siempre digo, vemos la cruz como la máxima. No, la máxima humillación de Cristo fue haberse hecho hombre. Pero lo hizo sin pecado y murió en la cruz. Pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. O sea, el sacrificio fue aceptado por el Padre. Y ese mismo Cristo es el que te da la bienvenida. Y es el que te dice, acércate, que yo te voy a perdonar. Acércate, que yo te voy a recibir. Vamos a orar.
Amado y santo Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido escuchar tu palabra en el día de hoy. Sobre todo, Señor, ayúdanos a entender el mensaje. Ayúdanos, Padre, a ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor, a enseñarlos a otros. Sobre todo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a los más pequeños de la casa. Ayúdanos, Señor, a aplicarlo en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, nuestros quehaceres en cada escenario que tú nos has puesto, Padre. Permítenos, Señor, que seamos un evangelio vivo, que cuando caminemos por las calles de nuestra ciudad, Padre, puedan ver a tu Hijo Jesucristo a través de nuestras acciones. Perdona nuestras faltas, Señor, que son muchas. A diario pecamos contra ti y contra nuestro prójimo, Señor. A esta hora, Padre, ponemos en tus manos todos los enfermos, los que están hoy, Señor, atravesando situaciones difíciles, que están inseguros, Señor. Trae paz en medio de la tormenta. Calma, Señor, esas tormentas que a veces nos agobian. Te ruego, Padre, por los que estén prisioneros, los que están recluidos físicamente, pero sobre todo, Señor, esos que están muertos espiritualmente. Levanta esos cadáveres, Señor, y tráelos a ti en arrepentimiento y fe. Te ruego por los necesitados, Señor, esas personas que hoy en día están viviendo, Señor, bajo puentes, bajo condiciones infrahumanas, Señor. Señor, trae la paz a esta tierra, sobre todo en el conflicto que actualmente se está llevando a cabo en el Medio Oriente. Te ruego, Señor, que protejas a tu pueblo, que protejas a tus redimidos, Señor, que cada día a través de esto vengan muchos en arrepentimiento y fe a ti, Señor, que entiendan que Cristo es el único camino, es la única puerta para llegar al Padre. Ahora, Señor, sé con el resto del tiempo y permítenos regresar a nuestros hogares en bien. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.